Muy bien, pues bienvenidos a todos. Otra vez es un placer tenerlos aquí. Gracias por venir y tu fidelidad. Ya vamos rumbo a la madurez espiritual y estamos en la semana 13. Gracias por venir. Y como siempre, para mencionarles que todo lo que estamos hablando está en el sitio Ministerios Casa de Luz bajo el Discipulado. Este curso se encuentra en el Discipulado. Es un curso que dura 16 semanas y está sacado del libro Discipulado Biblico, Principios Esenciales para Alcanzar La Madurez Espiritual. Está sacado de dos libros, pero este libro mayormente el libro Guía de Estudio. Y ustedes ya tienen sus libros. Y esta semana estamos en las actitudes bíblicas. Semana 13, pero en la categoría o el principio 12, porque semana 1 es una introducción. Entonces estamos en las actitudes bíblicas. Semana 13, actitudes bíblicas. Y hay 4 pasos a cada semana. Y ya vamos a empezar con paso 1, lectura preliminar. Las actitudes bíblicas han sido en gran parte pasadas por alto en el discipulado de hoy. ¿Por qué es tan importante que se incluyan como un principio esencial del discipulado? Entonces hemos definido como 14 diferentes principios, incluimos las actitudes bíblicas, pero nos dimos cuenta de que hay poco enfoque, hay poco como atención dada a las actitudes bíblicas y yo creo que juegan un papel muy importante. Ya vamos a ver 2 razones. Las actitudes, fíjense bien, las actitudes son el reflejo de nuestras vidas y siempre se manifiestan en una determinada acción o comportamiento. Otra vez, las actitudes son el reflejo de nuestras vidas y siempre se manifiestan en una determinada acción o comportamiento. Actuaremos de cierta manera dependiendo del tipo de actitud que tengamos en ese momento. Esta tarde todos tenemos una actitud. Siempre tenemos una actitud. ¿Qué actitud traes esta tarde? Porque siempre tenemos una actitud, sea buena o sea mala, pero sí tenemos siempre una actitud. Nuestras actitudes son la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Obedecer o desobedecer, o sentir lo que sentimos. Son los siervos de nuestra voluntad y afectan cómo interactuaremos y trataremos a los demás. Nuestras actitudes son los siervos de nuestra voluntad. Nuestras voluntades son como nuestros corazones. Son la parte central de nuestro ser. Las actitudes salen de nuestra voluntad. Tenemos control sobre nuestras actitudes. Nuestras actitudes no deben de tener control sobre nosotros. Lamentablemente en muchos casos sí, dejamos que nuestras actitudes gobiernen a nosotros. Pero nuestra voluntad es el jefe, es quien manda. Vamos a definir las actitudes. Las actitudes
pueden definirse como un estado mental, una forma de pensar, un sentimiento, una manera de comportarse, una disposición o un estado emocional del ser. Las actitudes pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces, una actitud es como un estado como sentimientos, es un estado mental, una forma de pensar, como nuestros sentimientos, una manera de comportarse, una disposición. Una disposición es una buena manera para definir una actitud, una disposición. Y pueden ser tanto positivas como negativas. Son la expresión de nuestros pensamientos internos, sentimientos, emociones, creencias y valores. Sin excepción, siempre tenemos algún tipo de actitud. Son la expresión de nuestros pensamientos internos, sentimientos, emociones, creencias y valores, actitudes. Un estado de ser, ¿está bien? O un estado de ser. Es un estado de ser. Ya vamos a ver algunas actitudes positivas en las Escrituras. Pero el fruto del Espíritu, ya van a ver algunas actitudes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La mayoría del fruto del Espíritu Santo son actitudes. Son principios, pero algunos son actitudes. Gozo es una actitud. Bondad, mansedumbre, paciencia es una actitud. A pesar de la probabilidad de estar en una celda fría en Roma, el tema principal del apóstol Pablo en el libro de Filipenses es alegría y gozo. Nos damos cuenta en Filipenses, Pablo estaba en una celda con Silas, y ¿qué estaban haciendo? Acaban de estar como golpeados, maltratados, y estaban en una celda cantando, llenos de gozo, bajo la persecución, pero en un estado de gozo. Ellos decidieron de tener una buena actitud en medio de sufrimiento. Podemos escoger nuestras actitudes. Debemos escoger. Somos mandados de tener buenas actitudes. Entonces vemos eso en la vida de Pablo. Una actitud de alegría y gozo. Y dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Los finales de Salmo 32 nos da el orden de tener gozo
de deleitarnos en el Señor, de tener alegría. Entonces, gócense en el Señor, dice. Y dice que David encontró fuerza en el Señor, en su Señor. Entonces, debemos escoger nuestras actitudes. Vemos en Filipenses 2, dice que debemos tener la misma actitud de humildad. Humildad es una actitud. Gozo, paciencia, alegría son actitudes. La misma actitud de humildad como Cristo. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de un siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Humildad, una actitud, él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos Cristo escogiendo la actitud correcta, una actitud de humildad. La voluntad de Cristo mandó en su ser. Él decidió de humillarse, someterse, de tener una buena actitud. Vemos en Cristo. Jesús demostró también el papel de las actitudes espirituales en su vida. En el Sermón del Monte, Cristo habla de las actitudes claves que quiere que poseamos, como ser pobres en espíritu, como humildes, sensibles, justos, misericordiosos, puros, pacientes y tener una actitud dispuesta hacia la persecución. Cristo siempre tenía una actitud correcta. Dice, Cristo mantuvo una actitud perfecta en cada situación porque oró acerca de todo y no se preocupó por nada. La actitud de Cristo nunca era defensiva, desanimada o deprimida, porque su objetivo era agradar al Padre en lugar de lograr su propia agenda. En medio de pruebas, Jesús era paciente. En medio de sufrimiento era esperanzador. En medio de la bendición fue humilde. Aun en medio de burlas y abusos y hostilidad, Él no amenazó y no tomó represalias. Muy bien, entonces vemos que nuestras actitudes son los siervos, las siervas de nuestras voluntades y podemos escoger, debemos escoger. Nuestra actitud es la forma en que enfrentamos las dificultades en la vida. A veces hay gente que cuando vengan problemas se desaniman y se alejan de Dios, no tienen paciencia, no son fuertes. Nuestras actitudes son como nuestros músculos para enfrentar y manejar la vida y crecer en medio de los problemas. Nuestra actitud juega un papel muy importante, porque si tenemos una mala actitud, importa poco el conocimiento de Dios que tenga, los consejos de los demás, porque con una mala actitud no voy a seguirle adelante. Voy a rendirme, voy a tirar la toalla, voy a perder la paciencia.
Entonces, nuestras actitudes son muy importantes. Ya vamos a ver algunas actitudes negativas en las Escrituras. Entonces, hay actitudes positivas, actitudes negativas. Ya vamos a ver algunas actitudes negativas en la Biblia. Según Timoteo 3 dice, pero debes saber, comprender esto, que en los últimos días, estamos en los últimos días. Dice Dios que en los últimos días las cosas se van a empeorar. Y estamos presenciando eso. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, egoístas, una mala actitud, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Vemos aquí actitudes negativas que podemos escoger. Y la mayoría de los no creyentes, ellos andan en eso. No siempre, pero muchas de las veces. En Gálatas 5 vemos otras actitudes malas, negativas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las malas actitudes salen de la carne. Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son personas, aún algunos supuestos cristianos, que optan por una mala actitud. Porque sus voluntades, ellos dejan que sus actitudes gobiernen a sus voluntades. Nuestras voluntades es como el central de nuestro ser. Entonces aquí vemos actitudes negativas. Cada uno de nosotros podemos elegir nuestras actitudes. Son opcionales. Nunca tengo que tener una mala actitud. Decido, opto, escojo una mala actitud. Como padre, cabeza de mi familia, nosotros disciplinamos a nuestros hijos por diferentes razones. Desobediencia, rebeldía. Una razón era tener una mala actitud. Porque no importa lo que nos pase, podemos tener una buena actitud. Debemos tener una buena actitud. Como ya vimos en la vida de Pablo. Tenía toda la razón para estar molesto, deprimido, triste, abandonado, maltratado, pero él eligió una buena actitud. Una actitud de alegría, de gozo, y en eso, ya cuando vino el temblor, el encargado del cárcel y su familia y otros se convirtieron a Dios. Es que nuestras actitudes es una manera de predicar el Evangelio. Si yo creo en la palabra,
pero tengo una mala actitud, es una contradicción a la Biblia y pierdo mis fuerzas. Porque la gente ve una actitud contraria o opuesta a la palabra de Dios. Vivimos en algún sentido bañados en nuestras actitudes y los demás siempre están mirando nuestras actitudes. Muy bien. Y Chuck Swindoll dice, y es un hombre muy prominente, un presidente de un instituto bíblico muy famoso y un pastor de una iglesia grande, tiene 80 años y todavía está dándole duro. Dándole duro. Hablaba con Pastor Neri acerca de los reformadores y sus vidas. Algunos predicaban hasta la muerte. Un reformador, Juan Calvin, predicó un sermón, unos días después murió. Para llegar al púlpito, tenían que llevarle en su cama. No podía pararse. Una buena actitud. Chuck Swindoll dice acerca de nuestras actitudes. Chuck Swindoll destaca el valor de elegir la actitud correcta. Dice, creo que la decisión más importante que puedo hacer en el día es mi elección de actitud. Es más importante que mi pasado, mi educación, mi cuenta bancaria, mis éxitos o fracasos, la fama o dolor, lo que otras personas piensan de mí o dicen sobre mí, mis circunstancias o mi posición. La actitud es la cuerda que me hace ir adelante o debilita mi progreso. Solo alimenta mi fuego o asalta mi esperanza. Cuando mis actitudes son correctas, no hay ninguna barrera demasiado alta, ningún valle demasiado profundo, ningún sueño demasiado extremo o ningún desafío demasiado grande para mí. Una buena actitud. Una actitud bíblica, siguiendo actitudes bíblicas. Hace muchos años, como un joven creyente, servía yo en un ministerio para niños. Había una mujer, bendito sea, pero me confundía, porque casi siempre tenía una mala actitud, de mal humor, como brusca, y era difícil para mí entender cómo una persona, como el líder de ese ministerio, de muchos niños, como de 150 niños, con varios como grupos, y no podía entender por qué tenía una mala actitud y por qué la iglesia la instaló como la líder, porque su actitud era como contraria de actitudes bíblicas. Muy confuso para mí. Conclusión. Las actitudes espirituales han sido en gran parte pasadas por alto en el discipulado de hoy. Nuestras actitudes son la expresión visible de nuestros pensamientos internos, sentimientos, emociones, creencias y valores. Fíjense, nuestras actitudes son la expresión visible de nuestros pensamientos internos, sentimientos, emociones, creencias y valores. Afectan directamente en cómo interactuamos y tratamos a Dios y a otros.
ya sea positivamente o negativamente. Todos los principios esenciales de la elaboración del discipulado están ligados a nuestras actitudes. Podemos alcanzar el más alto nivel posible en cada principio esencial del discipulado, pero si nos falta la actitud correcta en cada categoría, todavía estaremos espiritualmente inmaduros. Porque cada categoría, cada principio del discipulado está relacionado, bañado, metido en nuestras actitudes. 1 Corintios 13 dice muy claramente: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Soy un cero. Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. No importa cuánto conocimiento de la palabra, si doy todos mis bienes a los pobres, hasta estoy quemado en un fuego, si no tengo una buena actitud, nada soy. Por eso nuestras actitudes juegan un papel muy importante en el discipulado, porque las actitudes están relacionadas con cada categoría. En cada categoría puedo tener una buena actitud o una mala actitud. Dependiendo de mi actitud, va a determinar si avanzo, sigo adelante o me paro. Entonces, nuestras actitudes juegan un papel importante, pero nuestras voluntades son las que deciden y mandan. Las actitudes siguen nuestras voluntades. Por eso no importa lo que me pase, no importa la circunstancia en la cual me encuentro, puedo elegir una buena actitud bíblica. Y hay diferentes actitudes bíblicas. A veces necesito paciencia, a veces necesito misericordia, ser amoroso, tener como una actitud positiva y una actitud de gozo. Entonces yo puedo y debo elegir mis actitudes. Muy bien, ya vamos a pasar a paso 2. Ya vamos a medir nuestro nivel de madurez espiritual en nuestras actitudes bíblicas. Aquí están los puntos posibles para cada respuesta. Aquí están las preguntas. Hay 10 preguntas en total. Aquí están. Y según nuestras respuestas y los puntos, ya podemos determinar nuestra calificación en la categoría de actitudes bíblicas. Allí puedo determinar según los puntos mi calificación en qué estado, qué nivel de madurez espiritual
estoy en actitudes bíblicas. Y luego vamos a paso 3 y vamos a hablar, tener una plática sobre el tema de actitudes bíblicas. Aquí están las 8 preguntas con que vamos a tratar, responder. Aquí están 8. Si están mirando por el internet, ya pueden parar el video y pueden hablar. Y al final vamos a hablar de cómo podemos crecer en nuestras actitudes bíblicas. Muy bien, pues este concluye semana 13 de este curso de discipulado y ya vamos rumbo a la madurez espiritual. El éxito en la vida se define por alcanzar la madurez espiritual. Es lo que se llama el éxito en la vida. Es el propósito de nosotros en la vida, llegar a ser espirituales, maduros espiritualmente, que es igual que ser semejante, transformados a la imagen de Dios, llegar a ser como Dios mismo, en conocimiento, actitudes, en los principios de discipulado. Pues gracias a todos, gracias por su fidelidad y Dios les bendiga grandemente.